contenta, me voy, por primera vez voy a ser juez de paz letrado. Iba a ver temas de familia, alimentos, todo eso. Y de pronto cuando ya me voy a sentar a la silla, ahí es donde, casi me pongo a llorar. Realmente hay padres irresponsables, una falta de cultura de que el padre pueda asumir íntegramente lo que merece el hijo. Cuando recién empecé a litigar, me llegó un caso en el cual este señor trabajaba en una procuraduría, tenía un buen sueldo y aparentó pasar una pensión de alimentos a su mamá, que él no puede pasar más de una pensión de alimentos para su hijo porque él ya está asumiendo los gastos para su mamá. Y resulta que su mamá tenía más propiedades que él. Normalmente cuando se solicita la pensión de alimentos, la norma señala pues que es hasta el 60%, pero ojo, dice hasta. ¿Por qué es hasta? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ejeput Podcast. Un enorme saludo a toda la comunidad jurídica y al público en general que nos está viendo desde nuestras diversas redes sociales. El día de hoy tenemos el placer de contar con la compañía de la doctora Silvia Huiza Alvarado. Doctora. Muy buenas noches, Renzo, y muchas gracias al equipo de Ejeput por tenerme una vez más en su espacio. Gracias. Doctora, como ya es una costumbre de este podcast, queremos empezar, antes de entrar a un tema académico, por supuesto, importante, pero queremos conocerla un poco más. Así que, como ya es costumbre, queremos preguntarle. Imagínese, por supuesto no es cierto, pero imagínese que no la conocemos. No la conocemos, quienes nos están viendo en nuestras redes sociales tampoco la conocen y quisieran conocerla. ¿Usted cómo se presentaría? Mi nombre es Silvia Huiza Alvarado, yo soy abogada desde el año 2010. Ya para eso yo ya era mamá, tengo una hija ya grande, mi única hija. También soy mamá de 2 mascotas conejos, son como mis bebés ahí. Y bueno, eso es mi vida, entre mi vida personal y lo profesional, pues soy abogada, a la vez soy docente, estoy trabajando en 2 universidades, me dedico a litigio, veo más que todo el ámbito de familia y penal porque en eso se ha basado toda mi trayectoria profesional en el ámbito público. Y bueno, también todos los meses siempre dicto capacitaciones en diferentes instituciones públicas y sociales. Ay, con su presentación ya nos ha ido ahí lanzando bastantes datos interesantes. Vamos a desmenuzarlos de a pocos, pero también, como es costumbre de esta pequeña conversación, queremos empezar con lo básico. Doctora, quiero que retrocedamos en el tiempo. Imagínese que estamos nuevamente en la época en la que usted estaba en la escuela secundaria. Lo normal, lo común, es que saliendo de la escuela, a puertas ya de entrar al mundo, uno empieza a tomar decisiones. ¿Empiezo a estudiar o empiezo a trabajar? Y ahí viene mi pregunta. ¿Cómo fue esa transición para usted desde que salió del colegio hasta que se decidió y pudo iniciar la carrera de Derecho? Bien, cuando yo acabé el colegio, básicamente como que no tenía bien el tema definido, o sea, todo mi hermano y mis primos pues habían terminado una carrera técnica y yo también aspiraba a eso, pero no había pues los medios económicos dentro de mi hogar para ello. Entonces, en los siguientes años me puse a trabajar, ¿no? Y ya como que mi mira era irme al extranjero, entonces me puse a estudiar inglés. En ese interín que estaba estudiando inglés, empecé a tener amistades, más que todo amigas, las que ya estaban por acabar la carrera de Derecho, y de verdad que me gustaba cómo ellas se expresaban, cómo hablaban, el diferente nivel de intelecto que demostraban, y yo decía, yo quiero ser como ellas, o sea, ¿qué me falta, no? Y indagué con ellas, y bueno, ahí es donde básicamente por el entorno social, amigas, amigos, es de que decido ya estudiar una carrera. Yo ya tenía mi hija en ese entonces, era madre soltera, y bueno, era un problema, pues porque pagar una universidad privada a diferencia de un instituto para estudiar inglés es diferente los costos. Entonces ahí me generé un emprendimiento para yo misma financiar mis estudios. Madre soltera, financié mis estudios con créditos
y así pude terminar mi carrera. Pero creo que lo más importante de todo esto fue el entorno social que yo elegí, ¿no? Viviendo ya como una persona independiente. Como una persona independiente, pero como muchos dicen, creo que al estilo provinciano, ¿no? Donde una persona independiente acá en Lima, pues sabes pagar tu techo y si tienes un hijo tienes que pagar una persona para que te ayude a cuidarlos, ¿no? Que es una realidad diferente. Pero bueno, así salí adelante. Me gusta bastante su respuesta, doctora, conociendo lo que usted nos está contando. Disculpe que lo diga así, pero no ha sido fácil su situación, Ujú. pero aún así supo conseguir los medios, supo salir adelante, supo, tal vez sin darse cuenta, ser empujada por personas que no necesariamente le decían, oye, estoy a derecho, pero usted se vio atraída por estas personas en su forma de ser, en su forma de expresar, y bueno, también teniendo ya a su hija, me imagino, concluyo que debe haber sido complicado, pero al mismo tiempo buscaba usted crecer para usted y también para su hija. Creo que el mayor motivo, la fuerza, esa perseverancia, esa disciplina, que así puedas tener malos momentos o días tristes, igual te tienes que levantar porque hay alguien que depende de ti, ¿no? Espero que también su hija pueda ver este podcast. Lo espero con muchas ansias. A ver, doctora, avancemos un poquito más. Ya. Estoy intuyendo que mientras usted estudiaba, también trabajaba para poder pagarse sus estudios. Eso, por supuesto, no es una excusa para aflojar en las Mm. clases, más aún cuando usted sabe el esfuerzo que hace y quiere ver, por supuesto, los frutos. Así que me imagino que usted se empeñó bastante. Pero en la vida universitaria, por supuesto que nos topamos con una realidad bastante curiosa. Nos encontramos, más allá de lo académico, con profesores buenos y malos, nos encontramos con amistades buenas y malas, y ahí viene mi siguiente pregunta. Si durante su época universitaria, desde su perspectiva bastante particular, usted tiene alguna anécdota o algún recuerdo que la haya marcado y que hasta el día de hoy usted lo tenga ahí presente y que nos pudiera contar. Sí, yo creo que sí, tengo una anécdota muy bonita y entre otras, se podría decir muy sacrificadas. Bueno, mi vida universitaria en sí no era pues como la del común, ¿no? Pero, ¿y a qué me refiero las común, no? Es de los jóvenes que terminan las clases y hacen horas, se van al restaurante a comer su salchipapa, esto, ¿no? Y están haciendo hora. Yo no, yo terminaba la carrera perdón, yo terminaba las clases y pues o me metía a la biblioteca para esperarla a la siguiente hora de clase o terminaba las clases y me iba volando pues a mi casa para estar con mi hija. Entonces, no tenía ese tiempo en exceso para hacer como que vida social. No hice mucha vida social en la universidad. Eso fue, creo, el sacrificio, ¿no? Ahora, lo anecdótico o lo más gracioso dentro de esta universidad fue que ya para los últimos ciclos, me acuerdo, que ya venía un poquito, pues, más ya sentir los aires de que ya vas a ser abogada. Entonces terminábamos cada ciclo y era un éxito acabar pues cada ciclo y ya me empecé un poco más a involucrar con mis compañeros y hacían sus reuniones, ¿no? Entonces ya había músicas de moda que hasta la fecha ahora se me pegó por ellos, ¿no? Entonces ya ahí como que aprendí un poco a desligarme un poco el tema que sea muy cerrado, que todo estudios, estudios y entonces, bueno, eso fue el aprender a socializar un poco más. Definitivamente yo tenía pues más edad que todos los demás, tenían creo 21, 19, creo algunos, ¿no? Yo siempre era la que ya estaba más mayorcita. Bueno, tomo sus palabras, siendo tal vez más mayorcita, eso no le impidió vivir su carrera universitaria, tal vez al inicio, por supuesto, por lo que nos ha contado, un poco más sacrificado, pero a fin de cuentas sigue siendo parte de la experiencia compartir con los compañeros muchas cosas, y usted nos lo ha dicho, los recuerdos, así de manera genérica, pero los bonitos recuerdos que logró hacer en esta vida universitaria. Ahora, avancemos un poquito más. Ahora quiero que nos ubiquemos en el momento en el que usted ya terminó
pero tiene el bachiller. Aún no está titulada. Es decir, ese momento en el que todos nos sentimos en el limbo. Porque ni estudiantes ni abogados, estamos en un punto intermedio un poco extraño. ¿Cómo fue ese paso de salir de la universidad a entrar al ámbito laboral, pero al ámbito laboral jurídico? Porque ya usted nos ha contado que por supuesto venía trabajando, pero por supuesto en algún momento o se detuvo su emprendimiento o se detuvo otros trabajos paralelos y entró, no sé, tal vez a practicar, tal vez a CECIGRA, no lo sé. Pero ¿cómo fue este paso, este cambio de ambiente cuando usted se fue a la realidad? Fue un momento crucial, te cuento. Yo tenía un emprendimiento de ventas de productos y bueno, entonces llegó la oportunidad, gracias a Dios, a incluirme dentro de este programa del servicio de CECIGRA, porque, o sea, ahí ingresan los 10 primeros puestos, ¿no? de todo ese año o de todo ese ciclo. Entonces, éramos 3 salones, pues. Y bueno, yo para eso, ya un año antes había estado haciendo prácticas unas cuantas veces a la semana con un estudio jurídico. Y no me gustaba que cada vez que iba al Poder Judicial a hacer la gestión de trámites me pasearan. Me dijeran, su expediente está en el pool. O sea, y yo como una, pues, estudiante decía, ¿qué es el pool? O sea, y la persona que estaba detrás de la ventanilla todavía se molestaba, ¿no? Para quererme explicar o algo por el estilo. Bueno, entonces cuando se da el postular a CECIGRA y nos dan la oportunidad, de acuerdo al rango de notas, a qué institución quieres ir. O sea, los primeros lugares eran pues registros públicos, ¿no? Ministerios, ya al último estaba Poder Judicial, Ministerio Público. También después quedaba el Ministerio de Vivienda, ministerios que no eran muy conocidos. Entonces, bueno, cuando me toca a mí elegir, yo tenía para elegir algunos ministerios, pero como yo quería conocer el fondo, todo el Poder Judicial, dije, no, voy a aprovechar en hacer mi CECIGRA acá en el Poder Judicial. Entonces, ingreso pues a hacer el servicio de CECIGRA en el Poder Judicial y recuerdo, creo que esto era 6 horas, me parece, ¿no? 4 horas, 6 horas. El hecho es de que, bueno, al inicio todo bonito, yo contenta, porque ingresar al sector público así nomás es difícil, ¿no? Salvo pues por ahí que tengan, como quien dice, alguien una vara, pero en la realidad es de que a muchos de nosotros ingresar al sector público es completamente difícil. Yo en esa época ya, por terminar la carrera, postulaba y no se ingresaba así nomás. Bueno, estoy en mi primera semana y de pronto yo tenía vigente mi emprendimiento, mi comercio. Entonces, ahí ya ingresó un dilema, ¿no? O sigo creciendo en mi emprendimiento o me aboco a mi carrera. Y en mi emprendimiento yo ya lo estaba conociendo porque ya tenía años, había abierto ya 2 tiendas, me iba por una tercera, pero yo decía, ¿y qué pasa si hay un incendio? ¿Qué pasa? O sea, todo ese material, todo ese producto se quema, o sea, pensaba en todos esos riesgos. En cambio, yo decía, si yo apuesto por el conocimiento, por mi carrera, eso nadie me lo va a quitar. Entonces, es cuando decido, renuncio pues a todo mi emprendimiento, hago todo un traspaso y decido yo continuar pues la carrera. ¿Y cómo empiezo ahí? Con menos de un sueldo básico, ¿no? Y con eso yo me las tuve que ingeniar porque tenía que pagar el colegio de mi hija, el lugar donde yo vivía en una habitación, todos los gastos de vivienda, porque yo he sido padre y madre para mi hija. Entonces ahí es donde quizás empecé a trabajar con esto del crédito y dije, esto será por un tiempo. Entonces, ahí es cuando yo ingreso a CECIGRA y dije, hago mi CECIGRA y ya lo siguiente, pues yo pensaba ser abogada independiente, ¿no? Pero tampoco las cosas eran tan fáciles. O sea, yo proyectaba con tiempos. Un año CECIGRA, un año trabajaré y de ahí voy a ser independiente, pero las cosas no fueron así tan fáciles, fue muy, muy difícil. Tuve que cambiar a mi hija de colegio a un colegio estatal. El CECIGRA me implicaba trabajar, desempeñarme más horas. Tuve la suerte de que la jueza con la que me tocó
quiso que le apoyara en el despacho a proyectar resoluciones. Yo nunca en mi vida había redactado un documento jurídico. Y me decía, este es un modelo, pero y ya pues, o sea, una cosa es el modelo y no es copiar y pegar, porque ya tienes que analizar criterios, leer un expediente de más de 200 hojas. Entonces, y me gustaba, pero era difícil que ella o alguien de ahí, el asistente del juez, me enseñaran. Entonces yo tenía que leer uno u otro expediente para más o menos guiarme, leer libros. Antes no había tantas fuentes de internet como ahora, ¿no? No había chat GPT como ahora. Entonces, ¿qué implicaba todo eso? Hacer más horas extras. Por mi voluntad, así me gané la confianza, pero también lo más importante es que aprendí, ¿no? Si yo tenía que hacer 4 o 6 horas, yo me quedaba 3, 4 horas más todos los días. Y eso, pues, eso fue de alguna forma un gran beneficio, ¿no? Porque me ayudó a crecer profesionalmente, a adquirir conocimientos más rápido, pero también tiene su lado negativo, creo, un poco, ¿no? Sacrificar otros ámbitos. Pero bueno, esa fue la época de la CECIGRA. De la CECIGRA terminé como a mi jefa inmediata le gustó ese trabajo, el empeño que yo le puse, la dedicación, la lealtad, el compromiso. Justo cuando estoy por terminar el CECIGRA, se apertura una plaza, ¿no? Creo que había cesado un técnico judicial y ahí me contrata. Perdón, ahí se abre una plaza y mi jefa es la que me recomienda, ¿no? Porque en ese entonces no habían CAS, no había muchos CAS, los CAS creo que eran cada 2 años, así nomás no había apertura al sector público. No había tantas convocatorias de trabajo como hoy en día sí las hay. Usted lo acaba de decir, hasta ahí llega más o menos su época de cesigrista. Ahora, nuestro equipo de investigación acá de GEPUT han hecho su labor y han investigado un poquito su historia profesional y me informan por interno que usted hubo un tiempo en el que estuvo trabajando como jueza. Luego hubo otro momento en el que estuvo trabajando en el Ministerio Público como fiscal y actualmente está trabajando como abogada independiente. Y ahí sí me entra un poquito la curiosidad, porque si uno piensa, desde el proceso penal, si uno piensa en las partes procesales que por excelencia están en un proceso, usted cumple con este famoso triángulo, usted ha sido parte y supraparte. Y ahí entra mi interés en esto. ¿Cómo fue un poquito su experiencia? ¿Cómo llegó a ser jueza? Y luego, ¿cómo es que llega al Ministerio Público? Para recordar, ¿cómo llego a ser jueza? Yo, para empezar, hago toda mi carrera profesional, empieza en el Poder Judicial, ¿no? Desde cesigrista, luego empiezo como técnico judicial, y para los que no saben, pero técnico judicial es el cargo más bajo, ¿no? Porque empiezas cosiendo expedientes. Entonces yo mis 4 o 5 años de aparentemente secretaria en el Poder Judicial, mi cargo siempre fue de técnico judicial. O sea, el Poder Judicial no me quiso reconocer que finalmente terminé como secretaria judicial, que es un proceso judicial el cual lo tengo hasta ahora, que estoy luchando por eso, me reconozco esos derechos. Bueno, al margen de eso, 4 años estuve formalmente como técnico judicial con esa remuneración, a pesar que hacías de secretaria, y llegué a ser asistente de vocal. Durante todos esos años, como te digo, me interesaba mucho conocer el fondo. Paralelo a ello, hice una maestría en Derecho Procesal. Eso me ayudaba a gestionar, a agilizar el trámite de todos los procesos, tanto cuando me desempeñé en el ámbito penal y en el ámbito civil. Entonces, llega un momento en que ya después de mis 4 o 5 años, creo ya, de ser secretaria, de ejercer en un puesto de la realidad de los hechos como secretaria, digo, ya, ahora sí, quiero salirme, ahora sí quiero ser abogada independiente. Y de pronto un amiguito me dice, Silvia, ¿sabes qué esto? Hay que postular como jueces. Acá se ha abierto una plaza, que eso, lo otro. Bueno, entonces yo digo, bueno, ya, voy a postular. Entonces yo postulo, primera vez a mí que se me abría ese mundo, ¿no? Porque yo de verdad no lo veía. Yo no tengo nadie de familia de abogados, o sea, yo soy la única. A mí la orientación, el crecimiento, todo ha sido mi entorno social.
Entonces, llego, busco y bueno, postulo pues, yo voy a decir, al cargo más pequeñito, que es el de juez de paz letrado. Entonces, damos el examen. En ese entonces, quien te hacía el examen era la Academia de la Magistratura. Postulo y ya. El examen que vino era casi todo lo que yo recién había aprendido en mi maestría de Derecho Procesal. Para mí fue casi fácil y de pronto sale en el peruano que estaba aprobada. Y mi amigo, él no había aprobado. Yo le digo, ¿pero por qué? Si tú, él tenía más experiencia que yo, pues. Y me dice, no, lo que pasa es que yo he postulado para juez especializado. Ah, mira, bueno, yo postulé ahí el puesto más bajito. Y bueno, fue así y bueno, de ahí ya con esta publicación, en ese entonces no había muchas convocatorias de jueces supernumerarios. Fue así que ingresé a la Corte del Callao como juez supernumerario de paz letrado con el mérito de haber pasado el examen escrito a través de la Academia de la Magistratura, ¿no? Entonces, ahí pues fue algo emocionante, ¿ya? Te cuento, recordando ya lo que sucedió hace muchos años, conténtame, voy, por primera vez voy a ser juez de paz letrado, iba a ver temas de familia, alimentos, todo eso. Entonces llego al juzgado, contenta, mi despacho, mi escritorio, personas a mi cargo para trabajar lo que yo nunca antes había hecho. Entonces, todo bonito el primer día y de pronto cuando ya me voy a sentar a la silla y atender a todos los usuarios, ver mi computadora y todos los casos, ahí es donde, ay, casi me pongo a llorar. O sea, pero me pongo a llorar como que de temor. ¿Ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿Por dónde empieza? ¿por dónde empiezo? O sea, ya no va a llorar, ya toda la alegría, la emoción fue un día antes, pero... Y bueno, entonces, juez de paz letrado, pues, yo creo que es uno de los juzgados más caóticos a nivel nacional, ¿no? Porque está el mayor índice de personas de mucha pobreza, ¿no? Piden alimentos hasta de 100 soles, 200 soles, o sea, es un abuso y están haciendo sus colas ahí para que en ese entonces para que les hagan el endoce. Bueno, cuando yo recibí este juzgado, pues todos los días había largas colas de 20, 30 personas, alimentistas, ya los secretarios ya agotados. Para mí, un gran apoyo de ser juez de paz letrado y desenvolverme en una materia de la cual yo no conocía a fondo. Yo no conocía de pensiones de vengadas, o sea, recién ahí, pero quienes me apoyaron, creo que fue mi sostén, fueron los secretarios judiciales, ¿no? Ellos ya conocían todos esos incidentes, medidas cautelares, impedimento de salida del país, la retención del CTS. Eso implicó que yo también nuevamente este nuevo trabajo, esta nueva materia, me tomara más horas de trabajo. A veces me quedaba con el personal hasta muy tarde trabajando. Tenía cesigristas, que hasta la fecha ahora tengo una de las cesigristas, es una de mis mejores amigas. Ahora, la labor del juez supernumerario es muy sacrificada porque si bien puedes ingresar por una nómina, sin embargo también hay una exigencia del presidente de cada corte, que a los supernumerarios les exige mayor productividad que a un titular, pues, porque el supernumerario es, a veces, como lo dicen, es como un cargo de confianza, en cualquier momento te pueden sacar. En cambio, para un juez titular, no. Quien tendría que destituirlo tendría que ser todo previo procedimiento mediante la Junta Nacional de Justicia. En cambio, el juez supernumerario no tiene esas prerrogativas. Y más allá de la remuneración económica, también esa incertidumbre, se podría decir. Entonces, todos los meses se tenía que pelear por tener una alta producción, ¿no? Una buena atención a los usuarios, un buen trato a los trabajadores. Algo también que me sirvió bastante, el empezar desde cero como cesigrista y ser técnico judicial. Fíjate que al inicio, cuando yo ya era abogada y estaba cosiendo expedientes con esas agujas grandotas, ¿no? Y todo lo demás, estar parada sacando copias todo el día para los cuadernos de apelación y cosas netamente técnicas que desarrollé el primer año, todo eso, fíjate que lo agradecí el día que fui juez de paz letrado. No sabes cuánto lo agradecí. Porque llegó un momento cuando fui juez de paz letrado que el personal
como que yo sentía que me paseaba. Y lo digo así porque venía el usuario y me decía, doctora, todavía no me notifican. Doctora, no han resuelto esto. Doctora, ¿por qué es la segunda, tercera vez que vengo y no notifican? Y yo, pero yo ya se lo encargué al especialista. Y un momento el especialista como que se pone rebelde y dice, no, que ya lo hice. Y entonces yo miro en el sistema, que es el SINOE, y veo, pues, porque como yo había sido notificadora, yo sí sabía cómo entrar todo el detalle. Y le dije, no lo ha sacado. Y yo tenía el sustento para imprimir y decirle, mira, yo he visto y no has hecho esta impresión. Y por eso el usuario se está quejando. Entonces el usuario tiene la razón, hazlo por favor ahora. Ya es la tercera vez que viene. Entonces eso le molestaba, creo, al trabajador. Y de esa forma para mí sí fue ventajoso, ¿no? O sea, como que no me van a ver la cara. Yo sí he visto algunos jueces supernumerarios que vienen de afuera y no saben usar el sistema, y ese es un problema. Para mí eso sí fue una ventaja porque podía yo rebatir de repente al secretario, y de otro lado, si ya para evitarme estos problemas, ya sabes, yo misma hacía la labor de juez, sacar mis sentencias, yo misma notificar todo, con tal de no recibir más quejas del usuario, ¿no? Se nota que ahí tuvo un momento bastante complicado solo para usar una palabra muy generosa. Porque yo personalmente, desde mis prácticas preprofesionales he trabajado yo en el ámbito privado, sinceramente creo que haría algo muy similar. Si me siento en un escritorio en el sector público, me pongo a llorar. No sé qué haría. ¿Por dónde empiezo? ¿A quién es el primero el que voy a encerrar? No sé, no sabría por dónde poder iniciar. Pero encontró su camino, que es lo importante. Y una última pregunta para terminar esta primera parte. Me da mucha curiosidad. Usted, posteriormente, me lo contó acá detrás de cámaras, inició como jueza de paz letrado, luego subió a jueza especializada en familia, en violencia, pero luego cambió, como algunos diríamos, cambió de bando. Pasó al Ministerio Público. ¿A qué se debió esa decisión? ¿Fue una oportunidad laboral? ¿Fue una decisión de convicción, tal vez? ¿Qué es lo que le empujó a llegar a la fiscalía? Bien, ¿cómo voy del Poder Judicial al Ministerio Público, cierto? Bueno, de juez de paz letrado pasé a juez especializado de violencia familiar y todo muy bien, de verdad que fui, creo, una de las primeras en aplicar la ley 30364. El Callao fue uno de los primeros juzgados, uno de los 3 primeros juzgados a nivel nacional que se creó para aplicar la ley 30364, y de ahí ya se fueron extendiendo a nivel nacional. Entonces, para mí fue una gran oportunidad esto, porque eso también me facilitó ejercer la docencia, y ese es otro momento que te lo cuento. Pero yo de verdad estaba muy abocada, muy emocionada, sobre todo porque aplicaba derecho y sentía que ayudaba a muchas personas. Creo que les daba la tranquilidad, la fortaleza, la valentía a muchas víctimas mujeres. Y bueno, de un momento a otro, yo llegué de lo más tranquila a mi puesto de trabajo como juez, y de pronto voy a empezar a firmar algunos proyectos de resolución, y creo que era a las 8 ingresamos, y plan de 8:15, 8:30, tocan la puerta y era de recursos humanos, donde me traía una resolución administrativa del presidente de la corte diciéndome que hasta ese día yo ejercía como juez. O sea, sin previo aviso, sin nada, y ya yo tenía que dejar todo, ¿no? O sea, y pues venía la titular, ¿no? Porque justamente recién habían convocado a través del CNM, me parece, en ese entonces. Y bueno, de un momento a otro me tuve que ir. Fue un retiro intempestivo. Entonces, y yo para eso, yo tenía un puesto, pues, de trabajadora, ¿no? Pero mi trabajo era, como te digo, técnico judicial, y un año antes yo había renunciado a ese puesto porque dije, de aquí yo no voy a volver a ese puesto. Bueno, pero más que todo renuncié pensando en el CTS, ese es otro tema. Pero bueno, entonces me quedé sin nada. Y bueno, fue difícil ese interín. Creo que estuve como un mes y medio sin trabajo. Postulé con mi currículum en diferentes lugares hasta que llegué a ser asesora de la presidencia de la Corte de Justicia de Ventanilla.
en asesora académica, luego me pasé a la Corte Suprema, como también estuve 3 meses y de ahí estuve otros 3 meses también en la Corte Suprema, en el área de capacitación a nivel nacional a todos los magistrados. ¿Esto por qué? Porque yo para eso ya había hecho una maestría en enseñanza en Derecho. Entonces, como que ahí esos 6 meses me las pasé como en el ámbito académico, pues como te digo, tenía una carga familiar y tenía que trabajar sí o sí de mi carrera. Bueno, ya transcurrido unos meses, se da la oportunidad de que había convocatorias para la fiscalía, ¿no? Eh, el Poder Judicial como que parecía que había un límite, no había tantas convocatorias como hoy en día, ¿no? Y bueno, para la fiscalía sí, porque había entrado el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, cuando ingreso a la fiscalía, para mí también era todo un mundo nuevo y era incluso un poco más, no sé, más difícil, más chocante el público, porque te puedo decir que yo en el Poder Judicial me he paseado como un pececito, tanto en la Corte del Callao como en la Corte Ventanilla, en la Corte Suprema, todo PJ, ¿no? Pero ya cuando me voy al Ministerio Público es como que ahí es más cerradito, pues, o sea, la mayoría de fiscales es porque han sido asistentes de función fiscal y ha sido, y todos esto en esa escala, ¿no? Como que con mucho recelo reciben a alguien de afuera. Pero cuando estos trabajadores o los otros fiscales adjuntos veían de que yo antes había sido juez, como que ya había un poquito más de respeto, ¿no? Ah, no, no es cualquiera que viene y que no sabe nada, o sea, no, no es un improvisado, ¿no? Bueno, ingreso a la fiscalía y de verdad que sí, me fue difícil. Incluso estando en la fiscalía en los primeros meses, yo igual seguía mandando mi currículum cuando había convocatorias de jueces supernumerarios, en la Corte de Ventanilla, en otras cortes seguí mandando, porque al inicio como que no me ajustaba, era diferente. El Poder Judicial, te cuento que tiene más recursos económicos, infraestructura que el Ministerio Público. Yo no sabía que un fiscal adjunto pues tenía un escritorio tan chiquito y su silla tan chiquita, a diferencia pues de lo que cuando yo era juez tenía todo mi despacho grandote, ¿no? Eso para empezar, infraestructura. Y bueno, entre otros recursos, ¿no? Cuando haces las diligencias en los turnos, o sea, tú tienes que meterte las manos al bolsillo y pagar, pues, ¿no? Para hacer la diligencia. Por ejemplo, un día nos tocó hacer levantamiento de cadáver y tuvimos que ir en una moto, un mototaxi. ¿Por qué? Porque subir hasta el cerro no sube la camioneta, entonces tienes que ir ahí con todo el equipo. Y bueno, eran cosas difíciles, era todo un cambio, era un cambio total, pero me gustó, era un trabajo más dinámico, más activo. Si el Poder Judicial era sacrificado, este era mucho más, porque en el Poder Judicial era más resolver las cosas que ya llegaban al despacho. Pero acá en la fiscalía tú tenías que conseguir las pruebas, tienes que salir a trabajar de amanecidas, lo que implicaba el turno, ir acá, coordinar. Entonces, todo ese trabajo a mí me gustó finalmente más. Me gustó más porque ya dependía de mí causas que yo sí realmente para mí me parecían injustas para llevarlas al Poder Judicial. Sentí que ahí desempeñaba un rol más importante. Y me gustaba también trabajar con la policía, con todo ese equipo de criminalística, o sea, me gustó, fue muy enriquecedor, un trabajo completamente diferente, es más un trabajo de campo, con todas las precariedades que puede tener el Ministerio Público, pero me gustó mucho lograr alcanzar la tranquilidad de estos ciudadanos, sobre todo cuando eran víctimas de violación sexual, ver a esta persona que realmente habría cometido un delito sexual o que hubiera pornografía infantil, fue uno de los casos más difíciles, que he podido tener. Y poder ver ahora sí a esta familia o esta víctima ya más segura, más tranquila, que se hizo justicia después de mucho tiempo. Esas situaciones de verdad me motivaban, me despertaban cada día, a pesar que yo estaba en una trasnochada, con ojeras, cansada, pero ahí estaba. Bueno, tal vez sin darse cuenta y sin esperarlo, porque usted misma lo dijo, a pesar de que entró a la fiscalía, seguía mandando su CV al PJ, pero quién sabe, tal vez el destino, casualidades de la vida, no recuperó un cargo como jueza y mantuvo su cargo como fiscal y terminó enamorándose
en un largo camino porque no fue al inicio. Pero definitivamente la labor de fiscales es muy importante. Lo veo todos los días en la práctica, desde mi punto de vista de defensa. A veces defensa del agraviado, a veces defensa del investigado, pero desde ambos puntos, desde ambas posiciones, la labor del fiscal es trascendental. A ver, ya que la hemos conocido un poquito y ya nos ha ido dando pinceladas de sus conocimientos, en qué se ha especializado, ahora vamos a hablar en sencillo para quienes nos estén viendo, pero vamos a empezar a hablar de unos temitas de realidad nacional que a veces no entendemos. Temas que el ciudadano común y corriente, los estudiantes que están entrando a las universidades en sus primeros años, tienen que saber, forman parte de nuestros derechos básicos, pero que a veces o no los entendemos o entendiéndolo no sabemos cómo exigirlo. Forma parte de nuestra realidad nacional que lamentablemente existen principalmente padres, hombres irresponsables, lamentablemente. Es muy triste, pero es muy común que una pareja, sean enamorados, sean esposos, sea algo informal en el término que usted guste, pero terminen teniendo un hijo, una hija. Y también, lamentablemente, es muy común que el padre se desentienda de su hijo y su hija, se aparte de su vida, no solo física, presencialmente, sino, y a veces más chocante, económicamente. Y acá entra lo que popularmente conocemos como alimentos. Es muy común si lamentablemente una madre que no tiene el apoyo económico del padre le pregunta a sus conocidos, a sus allegados, a sus padres: oye, el padre no me quiere pasar este dinero, ¿qué hago? Y es muy común esta pequeña frase, es: demándalo por alimentos. Muy bien, y es correcto. El problema es que tal vez no lo entendemos. Así que quiero empezar con algo bastante sencillo y de ahí avanzamos. Primero, alimentos. ¿Qué son los alimentos? Este concepto, esta palabra, ¿qué es lo que incluye? ¿Qué es lo que yo puedo exigirle a mi pareja o expareja que no quiere hacerse responsable? ¿Qué puedo exigirle yo que cubra? Para empezar, alimentos no es como el común de las personas lo entiende, ¿no? Que solamente son los víveres. Un término jurídico, alimentos es salud, es propiamente los alimentos, vestimenta, educación, recreación. Todos esos puntos abarca el término alimentos jurídicamente. Entonces, todo esto debe ser asumido pues por ambos padres. Pero ¿cuál es la realidad social? Como tú dices, nosotros venimos todavía de una población un poco machista, ¿no? Donde muchas veces el hombre es el que crece profesionalmente y delega a la mujer para que ella se haga cargo del hogar, ¿no? Muchas veces cuando empiezan las relaciones, o a veces la mujer es muy sumisa y permite, o ella quiere quedarse en la casa, ella misma decide renunciar a su profesión, su proyecto profesional, para dedicarse a la casa. U otras, porque es más fácil, ¿no? Ah, mi esposo tiene un buen sueldo, entonces que me mantenga. Diferentes razones. El hecho es de que tiene que ser consciente, desde mi punto de vista, ¿no? Hoy en día la igualdad de oportunidades es para ambos. Entonces, si deciden tener hijos, ambos han decidido tener un hijo y ambos deberían de cumplir cabalmente esta responsabilidad. Romperse el chip que el papá es el proveedor y que la mujer es la mantenida, porque eso no debe de ser. Ambos deben aportar. Ahora, pero pese a ello, hay un gran número en esta población peruana en la que hay muchos papás que son indiferentes a ello, o quizás a veces un poco mezquinos, ¿no? Y la mujer, pues, finalmente, gran número, no sé, se la ven de donde sea para sobresalir ellas mismas y ser, pues, padre y madre, y gracias al apoyo de la familia, muchas de ellas con suerte, pueden sacar adelante al hijo. Pero sí
hay que reconocer, yo con esta experiencia profesional, cuando he sido juez de paz letrado, el mayor número es de que realmente hay padres irresponsables, una falta de cultura, ¿no? De que el padre pueda asumir eh, íntegramente lo que merece el hijo, no lo que yo quiero, no lo que me sobra, sino darle esa misma calidad de vida. O sea, si yo como padre me voy a un buen restaurante, así mi hijo no esté viviendo conmigo en este momento, igual deseo que ese hijo también a lo menos con quien esté en este momento, quien tenga esa disposición de tiempo, ese amor incondicional, pueda compartir mi hijo una buena cena, ¿no? De repente, yo soy un buen padre con un excelente puesto de trabajo, soy el mejor gerente y me toca estar viajando por acá, por allá. Y es imposible que yo pueda estar físicamente con mi hijo y hacerle disfrutar de todos estos viajes, todas estas cuestiones de trabajo, el estatus de vida. Pero le doy la pensión porque sé que la madre es una buena cuidadora y que ella pueda proveer, ¿no? Y bueno, ya se compensará el día o el momento que el padre pueda estar físicamente. Ahí viene mi siguiente pregunta. A ver, ya estamos entendiendo que alimentos es un concepto integral para el bienestar del menor. Es no solo víveres, no solo comida, como podemos creer de la palabra, sino educación, salud, ropa, lo que el niño necesite, el niño o niña necesite. Ok. Existe este padre irresponsable. Yo sé, la madre sabe que tengo que demandarlo por alimentos. Acá viene una segunda pregunta, tal vez importante. Mi hijo lo merece todo. Mi hija lo merece todo. ¿Le puedo quitar todo al padre? ¿Hay un límite a lo que puedo pedir? Puedo pedir 100 soles, puedo pedir 5,000 soles, puedo pedir el 100% de su sueldo, puedo pedir el 50% de su sueldo. ¿Cómo más o menos la norma trata de establecer un límite? Porque obviamente existe un límite. O más o menos cómo los jueces tratan de discernir cuánto en cada caso u otro caso. Normalmente cuando se solicita la pensión de alimentos, la norma señala pues que es hasta el 60%, pero ojo, dice hasta. ¿Por qué es hasta? Porque va a depender del número de hijos que tenga esta persona. Entonces tú solamente le puedes embargar al padre o la madre hasta el 60% de todos sus ingresos. Eh, Ahora, el tema es que si tienes un solo hijo, no significa que le vas a embargar hasta el 60%, porque muchas mamás creen eso. No es así. La norma dice hasta, y la jurisprudencia es otra cosa. ¿Qué nos dicen los últimos pronunciamientos de nuestros jueces? Oscila entre el 20 al 30%, la mayoría de los casos. Quizás hasta alguno le pone 10, quizás alguno le pone 35, pero la mayoría de los casos es entre el 20 al 30% que se le descuenta. ¿Por qué? Porque le deja un margen de alguna forma a esta persona si es que quiere rehacer su vida y tenga que tener también un margen pues para poder proveer a sus futuros hijos. Y también considerando también lo necesario, ¿no? Entonces, cuando se establece el monto de la pensión de alimentos es importante dos puntos, ¿no? Las necesidades del menor. Si yo quiero que esta persona me provea de mayor suma para la pensión de alimentos, entonces también tengo que acreditar, pues. ¿Cuál es el problema hoy en día? Muchas mamás me dan la partida de nacimiento y me dicen, ya, quiero el 60%. O sea, ¿cómo? Si no has justificado, así tengas tu hijito de 2 años, 4 años, 5 años, o sea, no. Se tiene que acreditar que tu hijo estudia en un colegio particular, que tiene actividades físicas, ¿no? Recreativas, por ejemplo, tratamientos ortopédicos, ese tipo de información de gastos constantes, mensuales, extras, se podrían decir, que va justamente para la necesidad del menor, ¿no? Algunos, que es lo que muchas veces los papás cuestionan. ¿Por qué me pone que yo tengo que pagar el servicio de luz de 250 soles? Si en la casa que ella vive es de 3 pisos y ahí vive su mamá, su cuñados y todo lo demás. No, pero lo que pasa que, a ver, por ejemplo, en esos casos, si yo soy abogada de la demandante, digo, ok, el recibo de luz, dame, porque eso es parte de los gastos. Hoy en día los niños para la educación, ¿qué necesitan? Internet, luz, ¿no? Entonces,
Hay un gasto también ahí, pero de eso de manera proporcional a lo que le corresponde a ella. Y eso ya se oraliza pues en la audiencia, los abogados, ¿no? Bueno, pero básicamente el porcentaje va a depender mucho de las necesidades que se pueda justificar sobre el menor, el número de hijos que tiene la demandante, ¿no? O el demandado también si tiene otra carga familiar. ¿Qué tal si tiene padres adultos mayores que, que no tienen jubilación, no tienen bienes? Entonces, nosotros como hijos adultos también tenemos una obligación de proveer a nuestros padres adultos mayores siempre y cuando se cumple el principio de reciprocidad, ¿no? Aquel padre que te ha reconocido voluntariamente, aquel padre que también que cuando ha sido tu niño te ha proveído, ¿no? Entonces, en la medida que existe este principio de reciprocidad, el hijo adulto está obligado a pasarle la pensión de alimentos a los padres. A ver, vamos a avanzar un poquito en el tema del proceso. Ya nos aclaró. La ley dice hasta el 60%, en la práctica 20 o 30%, tal vez un poquito menos, tal vez un poquito más, mucho a criterio del juez, pensando en la proyección de vida del padre. Tampoco le vamos a quitar los 60 solo porque la norma lo dice. A ver, avancemos un poquito en el escenario. Ya, una madre demanda al padre. Pide un monto X. La otra parte contesta la demanda. Se hace un proceso, se discute y se prueba, supongamos, se prueba la necesidad del menor, se prueba cuánto gana el padre, se prueba que por supuesto ambos son padres, han firmado el menor y hipotéticamente un juez emite una sentencia y esta sentencia es de, supongamos, 500 soles, supongamos. Obviamente hay montos menores, hay montos mayores, pero para el ejemplo. Ahora, tenemos esta pensión de 500 soles. Pero, ¿qué pasa si en el tiempo, luego de que ya existe la sentencia, en el tiempo el escenario cambia? Le pongo dos escenarios diferentes para que me pueda brindar tal vez dos respuestas diferentes. Supongamos que en el tiempo el padre sufre un accidente laboral. Quién sabe, lamentablemente le amputan un brazo, le amputan una pierna, ya no se puede desempeñar en lo que antes hacía. Se queda sin trabajo, ya no puede trabajar, supongamos también, era un obrero, trabajaba en construcción, ya no puede ser obrero porque perdió, no sé, una pierna o un brazo. No puede recuperar el trabajo. Debe seguir pasando estos 500 soles como pensión a pesar de que ya no tiene ingresos. Y la contraparte, el menor crece y llega a un punto en el que ya se está gastando más en su educación. Entró a secundaria, la madre quiere ponerlo en un mejor colegio porque el chico aparentemente tiene las aptitudes, tiene la capacidad y quieren darle esas posibilidades. Aparte, quiere que estudie tal vez inglés porque es muy útil, quiere dentro de lo posible que practique algún deporte, pero en síntesis, ahora el hijo necesita más dinero. Por un lado, primer escenario, el padre no tiene trabajo. Segundo escenario, el hijo necesita más dinero. ¿Pero qué tienen en común? Que ya existe una sentencia. ¿Esta sentencia puede variar en el tiempo? ¿Puede variar para disminuir o puede variar para aumentar? Hay una característica particular en los procesos de familia, sobre todo en los de alimentos, donde se señala que las sentencias no son cosa juzgada. ¿Y esto qué significa? Que las sentencias pueden variar en el tiempo, a diferencia de los procesos laborales, procesos penales, ¿no? Entonces, si una sentencia puede variar en el tiempo, en caso concreto, si a ti te establecieron un monto de la pensión, más adelante tú puedes pedir la variación, ya sea para reducir, aumentar o cesar la pensión de alimentos. En el caso específico que tú señalas en el primer escenario, en el cual el padre está imposibilitado, ¿no? Porque tú dices que le han amputado la pierna ya es de por vida. Entonces ahí pues significaría quizás un periodo de suspensión y luego yo postularía por una reducción de pensión de alimentos si es que es suspensión en la medida de todo el tiempo que esta persona no va a poder generar ingresos. ¿Cómo va a poder mantener a un hijo si primero está su subsistencia y todos los gastos que requiere para su salud?
Y segundo punto es qué tanto este accidente le puede afectar en el desenvolvimiento, en el deterioro laboral, el reintegrarse nuevamente al ámbito laboral, ¿no? Definitivamente, si afecta en sus ingresos, ya no va a poder ostentar el mismo cargo. Supongamos, un efectivo policial le disparan en la pierna, no va a poder hacer su trabajo de campo como siempre, ¿no? Probablemente lo puedan cesar, quién sabe. Entonces, definitivamente va a reducir los ingresos. Y en esa O medida, podría pasar tal vez al área administrativa, tal vez. tal vez, pero también habría que ver cómo se comporta la empresa. Pero acá lo determinante es si ese impacto del accidente va a tener un resultado que afecta sobre los ingresos del proveedor de alimentos, sea padre o madre. Entonces, si va a afectar, va a deteriorar los ingresos, definitivamente se tiene que pedir una reducción. Y si va a afectar a que esta persona, de aquí en adelante, no sé, puede quedar en un estado vegetal, puede haber circunstancias extremas. Ahí sí, pues ya sería el cese, ¿no? Porque, ¿cómo? En el otro escenario, donde ya no solamente es el padre, sino el menor de edad, el niño, niña o adolescente, que ha incrementado los ingresos, ya sea porque de repente ha ingresado a una universidad privada. En estos casos, lo que se tendría que hacer es quizás pedir un aumento de la pensión de alimentos. Pero no es porque yo como mamá quiero, porque mi hijo quiere quiero darle un mejor estatus de vida y yo le pongo un mejor colegio, todo más costoso. Pero tengo que ser realista, pues el hecho que yo quiera, eso también tiene que ir en armonía con los ingresos del papá en este caso, ¿no? Si el papá no se le ha incrementado el sueldo ni nada, ¿cómo se podría pedir el incremento? ¿Cómo podríamos pedir el aumento de la pensión de alimentos? ¿Por qué? Para que se establezca el aumento de la pensión de alimentos también hay que basarse en dos criterios. No solamente las necesidades del menor, sino también las posibilidades del demandado. O sea, ¿quién tiene la carga de la prueba? La demandante. Yo como demandante quiero aumento de pensión, ¿qué tengo que demostrar? Que los ingresos de esta persona se han incrementado, tiene otros ingresos, ya no solamente es policía, sino también es catedrático. Ah, tiene otros ingresos. No, también es emprendedor, o sea, tiene otros ingresos. Eso le puede ayudar a poder solventar los demás gastos de mi hijo que son necesarios, sí. La síntesis tal vez es la variación. Es posible porque la sentencia no es definitiva. Puede, valga redundancias, variar. Y esta variación puede ser para más, puede ser para menos, puede ser una suspensión temporal, puede ser incluso un cese. Entiéndase, por supuesto, siempre justificado. Cualquiera de estas posibles 4 decisiones, pero justificada, acreditada, probada, por supuesto que se puede. Ahora, esta es una, tal vez, duda que uno tiene, porque cuando uno ve un caso común y corriente de pensiones, vemos pensiones por montos bajos, muy bajos, lo que podríamos decir un poco alto, pero siempre desde nuestra perspectiva. Yo incluso le puse un ejemplo de 500 soles. Algunos podríamos pensar 500 es poco, otros podríamos pensar 500 es mucho. Por supuesto, depende de la realidad de muchas personas, depende de la realidad de los padres, de sus trabajos, del sector socioeconómico, etc. Depende de muchos factores. Pero, curiosamente, hay dentro de la sociedad personas que ganan mucho dinero. Y a veces uno ve sumas exorbitantes. Solo para ponerle un ejemplo que es de conocimiento público, por supuesto, sin hablar del caso, simplemente para tenerlo como ejemplo. Es al menos conocido en los medios de que aproximadamente en el 2020-2021 Jefferson Farfán le pasaba a Melissa Club un monto de hasta $8,000 de pensión de alimentos. Yo pienso, yo quisiera recibir ese dinero, por supuesto, pero ahí sí entiendo que entra un tema probatorio. Si el juez autorizó $8,000 en favor del menor, se tiene que probar algo que es muy obvio. Jefferson Farfán, en palabras fáciles, Jefferson Farfán gana mucho dinero. La respuesta es sí, eso es algo relativamente obvio. Pero luego viene lo que hay que demostrar, que tal vez es un poquito más complicado, lo cual es, el hijo, ¿cuánto necesita? ¿Cuánto va a gastar
Ahí, en este caso, por supuesto, el pronóstico eran $8,000. Pero mi pregunta es, como usted en su experiencia como jueza, ¿qué debo demostrar? ¿Cuáles son los documentos idóneos? ¿Cuál es, no sé, un testimonio idóneo? ¿Cómo yo puedo demostrar que mi hijo tiene determinadas necesidades y que eso es determinado gasto? Yo podría decir que hay necesidades básicas y extraordinarias, ¿no? Y las básicas son, como le digo, los alimentos, la educación, la salud. Sin embargo, ya las extraordinarias ya vendrían a ser como la recreación. La diferencia también, por ejemplo, ahí sería eh, los paseos que se da para los hijos de Melissa Club, a diferencia del sector C, ¿no? Con las justas los llevan a un parque, los del sector C. Esa es su recreación. Mientras que los hijos de Melissa Club, probablemente sus paseos, sus vacaciones de colegio a medio año, es un viaje al extranjero. Entonces, implica más gastos y no se van a cualquier hotel. Entonces, todo eso está dentro, como les decía, el estatus de vida o el estilo de vida que el padre tiene y que debe proyectar también en la misma forma a los hijos. Yo pienso que es más que todo, hay una diferencia pues en los gastos ordinarios y los extraordinarios. Ahora, dentro de las necesidades definitivamente, Melissa Club tiene que demostrar, no, tuvo que haber demostrado los gastos de alimentación especial, se podría decir, ¿no? Hace un tiempo, por ejemplo, yo tenía un caso de una señora que era ingeniera industrial y el padre de su hijo era un ingeniero minero, si no me equivoco, y ella decía, pues sí, también yo quiero mis 6,000 soles de pensión de alimentos, ¿por qué? Y la jueza le pregunta, ¿pero qué? Dígame qué, o sea, ¿qué de especial come su hijo? Le dijo así en plena audiencia. Y dice, bueno, mi hijo toma leche de almendras y come salmón y no sé qué cuánto, y, o sea, entonces, y por ejemplo, y en otro lugar, otro juez decía, nosotros íbamos por sustentar el estatus de vida. Y el juez así, en Guam, en la audiencia nos dijo, a mí no me hablen nada de estatus de vida, porque era un juez de Lima Sur, ¿no? La anterior era de Lima Este. El de Lima Sur dijo, a mí no me hablen de estatus de vida, yo ya tengo mi criterio. Acá solamente se justifican las necesidades y las posibilidades. Acá no entra estatus de vida. Si usted quiere cuestionar ese punto de que yo no me pronuncio, apele. Así en audiencia, incluso adelantó opinión. O sea, ya hay algunos que ya tienen ciertos criterios, ciertos sesgos que no les permite ver más allá, ¿no? Entonces, eso es básicamente, yo sí considero, para mí sí es importante que la madre que quiere una buena pensión de alimento para sus hijos tiene que acreditarlo. O sea, porque también he visto casos en mamás que han ganado los procesos y una vez que ya obtuvieron la sentencia, cambiaron a los hijos a un colegio de menor pago de la pensión de pago de colegio. O sea, la situación empeoró en vez de mejorar. Exacto, ya no le mandaba a la recreación, a las clases de inglés extraordinario, entonces se reducía, y a pesar que le dieron la razón. Entonces, prácticamente esto fue una simulación para ganar el proceso. Justo con lo último que acaba de comentar es mi siguiente pregunta. Por supuesto, todas estas preguntas parten de la premisa, la más general y la más real, que es padres irresponsables. Pero también existen, aunque en minoría, pero lamentablemente también existen, madres, digámosle, abusivas. Y ahí viene mi pregunta con lo que acaba de decir. Nuevamente, un caso hipotético. La madre tiene una pensión en favor del hijo. El padre está obligado a pasar, supongamos, 800 soles. La madre recibe la pensión y debe gastarlo en el menor hijo o hija o hijos e hijas. Pero, repito, lamentablemente también existen madres que se apropian de ese dinero y empiezan, por ejemplo, a aumentar su estilo de vida, compran más ropa o ropa más cara o salen de paseo más seguido o casos extremos los gastan en su nueva pareja, pero en síntesis, el dinero que era para el hijo no le llega al hijo. Acá la pregunta es, y ahora desde la posición del padre que sí está cumpliendo con su pensión, yo como padre que sí cumplo mi pensión y veo que están abusando del derecho, yo veo que se están aprovechando de que yo paso la pensión puntualmente y al final de cuentas el perjudicado es mi hijo.
Yo como padre en esa situación, ¿qué podría hacer? ¿A quién podría acudir? Yo creo, esos casos sí los hay, ¿ah? Sí los he visto pocos, pero sí los hay. En que el padre es puntual, es responsable, cumple cabalmente con lo que dice la sentencia. Sin embargo, la mamá demuestra una conducta de mala gestora o de mala administradora del dinero destinado a la pensión de alimentos para el hijo. Entonces, ¿qué es lo que hace? No paga el colegio, finalmente el colegio está requiriendo el pago al papá. O la mamá es ludópata, la mamá le gustan los vicios, le gusta salir todos los fines de semana, deja a los hijos con, o sea, y no es solamente fines de semana de vida social normal, ¿ah? Sino se desaparece, 4 días así, o sea, una inestabilidad total. Y de otro lado, para colmo, está en Infocor, ¿no? Y definitivamente, pues, si su cuenta no está en el Banco de la Nación, está en otras cuentas, le quitan todo lo que está destinado para la pensión de alimentos. Entonces, ahí, si yo fuera defensa del demandado, yo le diría, pidamos al juez una forma diferente de proveer los alimentos. Y eso te lo permite el Código Civil. Entonces, ¿cuál sería la forma diferente? Es de que el papá va a hacer los pagos, ¿no? Al colegio, comprar los víveres mensual, ¿no? Porque mientras que se discuta la tenencia, porque ella definitivamente no está haciendo un buen cuidado del hijo, mientras que esto suceda, a lo menos sí puede ir variando la forma en cómo se provee los alimentos. Para mí esa sería una salida, porque de ninguna forma podría justificarse, no le voy a dar la pensión porque ella es mala gestora de alimentos, no. O sea, cambiemos la forma. Yo, ¿cómo garantizo que mi hijo siga yendo al colegio? Yo pago directamente. ¿Cómo garantizo que mi hijo tenga una buena alimentación? Le proveo todos los víveres, ¿no? ¿Cómo se garantiza de que tenga paseos recreativos? Yo lo llevo. Que tenga ropa, yo se la compro. Le doy los vales, ¿no? Les doy las entradas al cine, no sé, o sea, diferentes formas. El seguro de salud, por mi trabajo lo pago, acá está, ¿no? Esas formas. Ya. Mire, le soy bastante sincero, yo desconocía, y bueno, también obviamente estoy acá para aprender, desconocía de que el código permitía otras formas de cumplir con tu pensión de alimentos. Tal vez es por mi formación de penalista, porque, bueno, a los que nos ven ya saben, yo soy abogado penalista, la doctora también lo sabe. A veces tal vez peco de pensar primero en penal y en mi mente rondaba la idea, tal vez la madre está cometiendo un delito de apropiación ilícita. Por mi mente pasaba, pero obviamente la respuesta debe estar siempre en función a el menor tiene que recibir lo que se merece. Y desde esa perspectiva la respuesta está en el derecho civil con lo que nos acaba de decir. Solicitar un cambio en la forma de la ejecución de la pensión de alimentos. Y sobre todo, como tú dices, a veces los penalistas como que ya todo denuncia. Oye, pero ¿qué vas a ganar con la denuncia? 1 año de investigación y todo y no vas a ver resultado. Y tú, si quieres a tu hijo, te preocupa. O sea, el que es padre o madre y tiene un sentimiento, le preocupa. Entonces, lo más eficaz es esto. Y dentro de este tema de alimentos hay diferentes formas, pues, ¿no? Hay diferentes formas. Ahí le doy completamente la razón. Pequé de penalista y lo reconozco abiertamente. Bueno, precisamente por eso no me dedico al ámbito civil. Si le soy sincero, no es lo mío. No es que lo desconozca. Sí conozco a rasgos generales porque antes que penalista soy abogado, pero esos detalles, tal vez, esas respuestas inteligentes son las que me faltan en el ámbito civil. Y quiero terminar este temita con una pregunta que mucha gente no sabe, que lo escuché en las aulas, pero en la realidad, en mi ignorancia de la realidad civil, no he escuchado de casos puntuales, pero sé que usted lo debe haber vivido como jueza. Los alimentos, como regla conocida, incluso como regla general, es de los padres hacia los hijos. Pero también existe la pensión de alimentos de los hijos adultos hacia los padres. Usted en una de sus respuestas nos adelantó un poquito, que todo hijo adulto está en la obligación de pasar una pensión a los padres cuando 1 lo necesitan, 2 han sido voluntariamente reconocidos, 3 han sido responsables, me parece que fue su palabra. Pero ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo funciona esta pensión de alimentos
de los hijos en favor de los padres mayores. Hay un requisito de edad, tal vez. Hay, nuevamente, estamos hablando de porcentajes, 60%, como puede ser para los niños, o tiene alguna otra particularidad. Bueno, se dice que es para los padres, ¿no? En sí la norma no establece una edad, como sí para los hijos, ¿no? Hasta los 18 es de pleno derecho y hasta los 28 de manera extensiva, excepcional, bajo ciertos requisitos. Pero para el padre adulto no te ha puesto una norma. Sin embargo, yo lo aplicaría de manera sistemática con la ley especial de personas vulnerables, que considera que las personas adultas mayores, más de 65 años, son personas vulnerables, que no. ¿Y qué significa esto? Personas vulnerables que no pueden valerse por sí mismas, ya tienen... son más proclives a enfermedades, alimentación especial, cuidados incluso, requieren mayor atención, no solamente económica, incluso también emocional. Yo considero que quizás por ahí va la edad de los 65 años, no, pero eso no obsta de que también el juez pueda aplicar este principio de inmediación, ¿no? Ver, observar. ¿Cuál es el estado físico, salud mental y física de la persona adulta mayor que está viniendo a pedir alimentos? Una persona que sufre parálisis, que realmente se le ve incapacitada, porque hay personas que pues, pueden tener, no sé, por ejemplo, creo que J-Lo creo que tiene 52, 62, pero bueno, hay muchos de la farándula que de verdad que se les ve súper bien, ¿no? Mientras que hay otras personas que no han sabido cuidar su salud y están más deterioradas, se podría decir, ¿no? A ver, entonces eso va a depender mucho más que una edad. Y no solamente esto, el estado físico de la salud mental y físico, sino también que no tenga ingresos, ¿no? Una persona que realmente no tiene una pensión de jubilación, una persona que no tiene bienes. Por ejemplo, cuando recién empecé a litigar en el 2022, me llegó un caso en el cual este señor trabajaba en una procuraduría, tenía un buen sueldo y aparentó pasar una pensión de alimentos a su mamá. ¿Ya? Nos sorprendió en la contestación de la demanda que él no puede pasar más de una pensión de alimentos para su hijo porque él ya está asumiendo los gastos para su mamá. Y resulta que su mamá tenía más propiedades que él. Resulta que su mamá tenía un esposo que estaba vivito, coleando y le mantenía muy bien. O sea, eso no, pues eso no se trata. O sea, se trata que si realmente, yo sí conozco varias personas adultas que realmente sus padres están mal, están con cáncer, están enfermos, no han tenido una profesión, han trabajado arduamente para dar una profesión a sus hijos. Entonces, ahí sí, el juez no puede ser ciego a eso. Tiene que reconocer que estos padres adultos también tienen derecho a que sus hijos, ¿no? Cuando ya tienen estos ingresos, tienen solvencia económica, tengan que pasarle esta pensión de alimentos. Y esa obligación del hijo tiene que distribuirse tanto para sus hijos y tanto como para sus padres adultos mayores. Pero ¿cómo se va excluyendo, ¿no? Que esta persona, pues, que si está casado, ¿cuál es la situación del esposo o esposa? ¿Tiene para proveerle? ¿Tiene una pensión de jubilación? ¿Tiene bienes? ¿Qué hay de los demás hijos? ¿Tú eres el único hijo? Los demás hijos también deberían hacerse cargo, ¿no? Por ahí viene cómo se establece esa pensión. Muchas gracias por esta información inicial. Quiero abusar un poquito más de su confianza y de su tiempo. Y acá le cambio drásticamente el escenario. Porque hemos hablado mucho de su experiencia y conocimientos como jueza. Pero también ha estado en el Ministerio Público como fiscal, primero provincial, luego especializada en violencia y actualmente abogada litigante privada, particular, que ve también temas de violencia. Así que quiero hablar un poquito sobre violencia en contra de la mujer e integrantes del grupo familiar. Ya previamente en este podcast hemos hablado de lo que es la violencia, pero de una manera breve, una manera sintetizada. Primero quisiera, también para recordar, no necesariamente todos hemos visto todos los episodios del podcast, pero sí de una manera breve, antes de pasar a lo que más me interesa. ¿Qué debemos entender por violencia? ¿Qué tipos de violencia hay? ¿Cómo se forman estas violencias, sea contra la mujer, sea contra los integrantes del grupo familiar? El tema de violencia se confunde mucho hoy en día, sobre todo en el ámbito legal. Sin embargo, para mí, si yo voy a hablar como fiscal,
Yo he sido fiscal adjunta y temporalmente quizás he asumido como fiscal provincial cuando no había pues la persona encargada. Pero dentro de esta experiencia, eh, para que la violencia llegue al ámbito penal, hay que cumplir con ciertos requisitos. Y dentro de estos requisitos, yo considero que es muy importante que se demuestre esta situación desigual, ¿no? Esta situación que uno es más fuerte, el otro más débil, esta situación de desventaja, esta situación de abuso de la otra parte. ¿Para qué? Para someterla, para para obligarla a sus caprichos personales, sexuales o los que fueran, ¿no? A sus intereses personales. Entonces, hay que partir de ello, porque hoy en día, pues, ¿quién no tiene una discusión? Entre relación de trabajo, jefe y trabajador hay discusión. En pareja hay discusión. Madre, hijos, hay discusión. En todas partes hay discusión. Y eso no significa que el Estado se va a intrometer en todos estos ámbitos, ¿no? Las relaciones de pareja es normal y eso es parte del crecimiento. Discusiones, no estoy de acuerdo, no me gusta esto. Quizás nos podemos alterar, podemos llegar quizás un exabrutos a gritarnos, por ahí una ofensa, ¿no? Pero la idea es cerrar eso y que no vuelva a suceder. Pero la situación cambia cuando ya esto ya no es una discusión, pues. Ya no estamos en igualdad de partes donde ambos discrepan sobre un punto, sino cuando uno ya tiene toda esa intención de someter a la otra persona. Ojo, y el sometimiento no solamente es del hombre hacia la mujer, también la mujer hacia el hombre, o los hijos hacia sus padres adultos mayores, o los padres hacia sus hijos. Entonces, acá la situación de sometimiento no tiene género, no es que solamente el varón es el que abusa, hay de diferentes formas. Entonces, la violencia es pues esta conducta, ¿no? Esta conducta en la cual puede atentar tanto tu integridad física o tu integridad psicológica, porque también te puede manipular, menospreciar, humillar, y tú por amor, supuestamente, inconscientemente le perdonas todo, le toleras, ¿hasta qué punto? ¿No? Te puede manipular hasta dejarte en la quiebra, ¿no? Quitarte todo, manipulándote, abusando de esta posición. Y bueno, la otra forma de la violencia sexual, ¿no? Y en estos contextos, ¿no? En dos contextos, básicamente, que si eres mujer, ¿no? Necesariamente tiene que haber este ánimo de manifestación de discriminación, odio hacia la mujer, más allá de los otros requisitos del sometimiento, abuso de poder. Y cuando estamos en el ámbito familiar, ¿no? Este vínculo de consanguinidad, de parentesco, no necesita esta manifestación de discriminación, solamente el abuso de poder, o el sometimiento. Entonces, yo creo que para mí la violencia es esta situación de desventaja, ¿no? Entre dos partes. Ahora, muchas veces han llegado denuncias a la fiscalía que no, porque le descubrí que fui infiel y le quise quitar el celular y él me forcejeó y no me dejó ver su celular. Pero, o sea, eso es pues una discusión en la cual hasta a veces tú misma estás propiciando. ¿Qué haces revisando sus cosas privadas de tu pareja? Ahora, diferente es la situación del hombre que se enteró una infidelidad y encima la obliga a la mujer a que le perdone y que le siga sirviendo el hogar, que tienes que seguir cocinando, que tienes que seguir atendiendo el hogar, y si no, te escupo, te ahorco, te pisoteo, te boto, te hago regresar a la casa cuando quiero. O sea, ese tipo de situaciones así ya es evidente, ¿no? El menosprecio, la humillación, incluso hasta ya los más, podría decir yo, los más sinvergüenzas hasta ya, son tan caraduras que se atreven a compararla. Como ya se pusieron al descubierto sobre su infidelidad, empiezan a comparar con la otra pareja. No, pues te fui infiel porque la otra es contadora, porque la otra está más delgada, porque, o sea, y así. Y viceversa con la mujer también, ¿ah? Ya se vuelven pues descarados, diría yo, ¿no? Empiezan ya incluso a comparar, ¿no? Reconocen la infidelidad, quieren seguir viviendo bajo el mismo techo, quieren que le siga sirviendo, en caso de la mujer quiere que le siga manteniendo todo el hogar como si nada pasara, y encima se atreven a compararlos, ¿no? Con sus parejas paralelas. Para saber
Si lamentablemente una persona está en un escenario de violencia en su contra o tal vez viendo a personas cercanas, hay que identificar entonces, entiendo, el contexto y en base al contexto ver las conductas que se despliegan para saber qué tipo de violencia es, pero siempre un contexto previo para poder diferenciar, como lo dijo al inicio de su respuesta, poder diferenciar una discusión que todo el mundo puede tener, laboral, de pareja, familiar, etcétera, a una verdadera situación que debe ser amparada por el derecho penal o tal vez el derecho de familia. Aclarar, importante detectar, identificar este contexto para, y discúlpeme la expresión, no terminar denunciando cosas tontas. Así Hay es. que si vamos a utilizar el sistema de justicia, si lo vamos a activar en nuestro favor, es porque ha ocurrido algo importante, trascendente, y no simplemente que alguien no me dio la razón, o que alguien me levantó la voz, o que, ok, recibí un insulto, pero un insulto no merece que alguien se vaya a la cárcel. Claro, a propósito de eso, mira, yo he tenido casos en los que cuando fui juez especializado en violencia familiar, llegó un caso en el que la señora denunciaba a su pareja porque dice que le dejó en la pollada. Se fueron a la pollada una noche y que él se fue a tomar con sus amigos y ella le dejó en un rincón toda la noche. Dios O sea, mío. eso es violencia psicológica, dice. Y yo decía, y no tiene manos, pies, o sea, ¿qué hora era? No se pudo regresar sola a su casa, sí, o sea, eso es violencia. ¿Dónde está el ánimo de dominio, de someterla? O sea, y para eso, yo en ese entonces era jueza, era la única en juzgado de violencia, haciendo turno, 24 horas, no había otro juzgado, imagínate, para esos casos. Como tú dices, hay casos que sí vale la pena. Y justamente por esos malos casos, por esa mala información, por esa mala utilización de la ley 30364, es que genera un daño terrible a la sociedad que sí necesita atención, a esas víctimas reales de feminicidio, a esas mujeres muertas en las manos de los hombres que vemos todos los meses en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ahí sí se cometió feminicidio y después ¿qué vemos cuando descubrimos que tenía 20 denuncias y el sistema no le atendió, ¿no? Fue totalmente indiferente. ¿Por qué? Por tratar de a todos, a simple vista, otorgar medidas de protección, sin el mayor rigor, sin utilizar los mínimos criterios. Me sorprende, no sé si me llegó a escuchar en mi micrófono mi risa de indignación. No fue una risa de esto es chistoso, sino una risa de indignación y de sorpresa. El extremo que usted me menciona, obviamente en su experiencia debe haber visto casos y casos. Me imaginaba también que como cualquier juez ha llegado a ver casos un poco tontos, un poco ridículos, un poco de ¿en serio gasto mi tiempo en esto? Pero el caso particular que mencionó de que el esposo se fue a tomar con sus amigos, bastante sorpresivo, ¿no? No le voy a dar vueltas a eso, hay que ser responsables con usar el sistema de justicia, porque es cierto, es en favor de nosotros, pero también tomar en cuenta que cuando lo utilizamos, entramos a una cola imaginaria donde a veces sin querer podríamos quitarle el puesto a alguien que lo necesita con más urgencia. Y acá viene mi siguiente pregunta, tal vez para complementar un poco lo lamentablemente ridículo que a veces ocurre en nuestro país por gente un poco irresponsable, para no usar otros términos. Pero sí ocurren casos preocupantes. Y ahí viene mi siguiente pregunta, si en su experiencia nos puede contar algún caso que usted leyó y dijo, uy, esto sí es urgente, uy, esto sí es grave. Si nos podría contar, por supuesto a grandes rasgos, Ujú. un poquito de qué es lo que a su ojo dijo, esto me aboco a esto ahorita, urgente, y también preguntarle en su primero, en su perspectiva como juez y después en la perspectiva como Ministerio Público, cuáles fueron las acciones que tomó en ese momento en un caso que, por supuesto, para usted era urgente. Mira, cuando yo asumí el cargo de fiscal, me ayudó mucho conocer la ley 30364, mi experiencia previa de juez de violencia, porque el número era inmenso. Como jueces teníamos como 2.500 casos que resolver, ¿ya? Todos los meses nos ingresaba de 400 a 700 denuncias al mes y yo era la única juez con un solo especialista que me había dado el Poder Judicial en el Callao. En Lima Este se manejaba, cuando fui fiscal adjunta, también se manejaba la misma carga, 2.500 casos por fiscal adjunto. Entonces era, y tú decías, ¿por dónde empezar? Yo qué hacía, casos de violación sexual eran los primeros.
temas de feminicidio, tentativa de feminicidio, número 2. Y después ya aplicar ficha de valoración de riesgo. La ficha de valoración de riesgo solamente se suele aplicar para la atención urgente en los casos de violencia familiar. Sin embargo, mi experiencia me llevó a también aplicarlo en los casos penales, ¿no? Para mí eso sí me fue útil. Una vez que ya depuraba cuáles eran los casos urgentes, los casos que más me ha conmovido en mi trayectoria han sido un caso de pornografía infantil y el otro fue un caso de violación sexual a una persona con retardo mental. En este caso de la violación con retardo mental fue un caso difícil de trabajarlo porque ya este caso tenía algunos años de investigación y ya había sido archivado por las 2 fiscales anteriores. Es que los casos de violación sexual, como el común dice, como tiene retardo mental, está inventando, está imaginando. Siempre la contraparte te va a decir eso, está inventando, está imaginando, está fantaseando, ¿no? Es como los casos de tocamientos indebidos. A ver, logra una sentencia en un delito de tocamientos indebidos. Difícil. La mayoría dice, no, caso difícil, mejor se archiva. No todos, pero por ahí se maneja eso. Entonces, en este caso de la violación sexual en agravio de esta persona mayor con retardo mental era por parte de su propia familia, su tío, y que lamentablemente cuando yo entro a este caso ya estaba investigado, pero las fiscales anteriores lo habían archivado y esto llegó a control interno, hubo una queja, la defensa de víctimas interpuso su recurso de queja, todo. Bueno, finalmente yo llego, continúo la investigación, tomo la declaración, lo cito a la otra parte, realizo un número de diligencias en el corto tiempo que me quedaba, porque estábamos en ampliación, y se hace el requerimiento acusatorio. Requerimiento acusatorio también hubieron pues dificultades, nos fuimos a juicio. Finalmente vencimos la tesis de que la mujer estaba fantaseando, pues, porque tenía estas fisuras, estas lesiones en la vía anal, en la vía vaginal. La declaración de esta persona, que yo la vi, pude conversar con ella, pude analizar también a su entorno, ¿no? Para descartar también si es que existía o no un fantaseo. Y definitivamente las pocas veces que se podía conversar con esta muchacha, se nota. Yo ya tenía una experiencia previa, pues, de Lima, donde había bastantes casos de violación. Y yo sí puedo detectar, a lo menos como abogada, no soy psicóloga, pero sí la expresión corporal que sea coherente con tu expresión verbal, ¿no? Había indicadores y bueno, fuimos a un requerimiento acusatorio, fuimos todo el juicio en la pandemia y finalmente se logró una sentencia condenatoria de 20 años. Pero fue un caso, fue todo un reto. Fue todo un reto porque imagínate llegar a un caso en el cual de repente otros colegas decían, no, pero ese caso no tiene sentido, no tiene futuro. ¿Pero por qué? Mira las lesiones, o sea, alguien se lo hizo y la única que esta persona sentí que es esto. Y mira, en ese momento salí en el colegio, este señor se le acercaba porque era el tío, el familiar, y por eso se la llevaba, bajo la confianza, se la llevaba a su hogar y ahí la ultrajaba, la pepeaba y todo, pues. Y eso no solamente fue una ocasión, fueron varias, y por eso la muchacha tenía un trauma, tenía un terror de que tan solo se pronuncia el nombre de esa persona. Y bueno, con eso logramos una sentencia condenatoria de 20 años. El otro caso de pornografía infantil fue que fuimos por tocamientos indebidos y a la final es cuando vamos a hacer el allanamiento y todo en una flagrancia delictiva, descubrimos que este sujeto dentro de donde vivía tenía filmaciones, ¿no? de un delito de pornografía infantil a nivel internacional. Y bueno, finalmente también esto... y como tú dices, ahí me aboqué toda la noche a trabajar. Me acuerdo que el fiscal provincial para el que yo trabajaba me decía, tenemos otros casos de delito común, es robo agravado, pero yo veía que esto era un tema más sensible, ¿no? Y le pedí que por favor me permitiera continuar trabajando este caso. Porque ¿qué es lo que pasa cuando estamos fiscales de turno? Uno trabaja toda la amanecida y ya pues estás cansado, a las 8 de la mañana es tu relevo, como quien dice, ya descansa para que después vayas a sustentar a la audiencia. No, pero yo lo trabajé así de largo y le pedí, yo quiero sustentarlo. Yo hice la investigación y yo quiero ir a sustentarlo porque yo conozco este caso y yo sé que yo lo voy a hacer mejor que cualquiera. Yo voy a poder defender todo lo que la otra parte pueda contradecir. ¿Por sustentar se refiere tal vez a una prisión preventiva?
Claro, era la prisión preventiva. En ese entonces era el antiguo código, ¿no? Era formalización Ya. y la prisión, pero este sujeto llegó con una terminación anticipada, ¿no? Y fue algo así difícil, este caso incluso porque, bueno, no, estaba confundiéndolo con otro caso, no, ese sí, y así. Pero ha habido otros casos que ahora se me vienen a la mente, difíciles, también casos de violación sexual, tocamientos indebidos en agravio de menores de edad, pero el abusador es la propia familia, el padrastro, el tío. Y en esos casos, en plena audiencia, a veces la mamá, ¿no? Del menor me terminaba acusando, oyéndose en contra mío, porque me decía, ya, déjelo libre a mi pareja, necesito que él vaya a trabajar para que me mantenga. Le digo, pero si le echo los tocamientos, todo, o sea, está la declaración en cámara, que es el de la menor. No, ya es suficiente, ya está un día preso, tiene que dejarlo libre. No, de acá ya se va al penal, porque en ese entonces todavía no entraba todas las modificaciones, pero me acuerdo que tocamientos creo que eran 9 años por ahí, ¿no? 9, 7 años se va a ir preso. O sea, de acá está con una detención en flagrancia y de acá ya se va de frente al penal. Pero la familia abogaba, ¿no? Era sorprendente, era una realidad que no te enseñan en la universidad, o sea, y recién la conoces ahí, ¿no? Y imagínate, la mamá de la víctima culpándome a mí como fiscal. ¿Por qué? O sea, que como que dependía de mí, ¿no? Y ya está acá en el Poder Judicial y la jueza va a resolver. A las finales me acuerdo que en esa audiencia la jueza le tuvo que llamar la atención a la señora. Señora, o sea, prácticamente usted está vendiendo a su hija. ¿Usted quiere qué? Que el señor vaya libre, que para que regrese a su hogar con su hija. Usted es un peligro, le dijo. Usted es un peligro para que siga teniendo la custodia. Pero espero que su abogado, defensa de víctimas, haga valerlo, pues, porque... Un comentario bastante fuerte proveniendo del juez o jueza que haya visto ese caso, pero bastante atinado. O sea, es imposible en nuestra labor como operadores de justicia, sea usted que ha sido los tres, juez, fiscal y defensa, poder deshumanizarnos. El derecho penal, lamentablemente, es la rama del derecho donde terminamos viendo la porquería de la humanidad, en esos términos crudos, pero reales. Y en esa realidad no podemos deshumanizarnos. Podemos tal vez pretender perder sensibilidad en algunas cosas muy puntuales. Yo en lo personal lo he hecho. Sé que hay algunas cositas que deberían afectarme, pero me he entrenado de alguna manera, la práctica, la experiencia, para que no me afecte tanto, pero eso no significa de que no soy humano y que no lo sienta. Y usted lo ha dicho claramente, cuando vio ese caso bastante particular, quiso matarse un poco, extenuarse un poco, pero para sustentar bien porque usted quería llevar a buen puerto ese caso. Muchas gracias por el apoyo que brindó a la sociedad en su oportunidad como representante del Ministerio Público, porque, repito, la labor que hacen es muy importante. Muy importante hacerla y hacerla bien. Pero, por supuesto, también no desmerezco la labor del abogado defensor que tiene que estar ahí para fiscalizar. Como abogado defensores, que ahora también está en mi bando, no tapamos el sol con un dedo como muchas personas pueden creer. Nosotros sabemos o a veces intuimos si el cliente no lo quiere decir cuando una persona es culpable o no, y tenemos la libertad de decidir qué caso asumimos o no, e incluso asumiendo el caso de una persona responsable, somos conscientes y decimos, oye, antes de pensar en una inocencia que no vas a conseguir, piensa en un beneficio procesal, porque la norma al menos te permite otras salidas, hay que tratar de acudir a ellas. Pero son múltiples los escenarios. Doctora, muchas gracias por toda la experiencia que está compartiendo con nosotros. Ya estamos finalizando esta muy interesantísima entrevista, sus experiencias desde distintos puntos del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa, me fascinan. Siempre lo he dicho en público, lo he dicho en privado. Es muy particular encontrar a un abogado que viene de juez, un juez que viene de abogado, un fiscal que viene de abogado, y ustedes los tres al mismo tiempo de alguna manera, y por eso me agradó muchísimo esta conversación. Y quiero terminar, ya esta sí es la última pregunta para ya despedirnos de nuestro público. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Esta pregunta es, nuevamente abusando de su confianza, pedirle un consejo. Piense ahorita en el estudiante
en el abogado joven, el aún no profesional, el escolar, a quien usted desee. ¿Usted a quién públicamente le enviaría un consejo para poder continuar tal vez en esta profesión o un consejo de vida? ¿Quién sabe? Pero para usted, ¿cuál sería un consejo importante que debería mencionar para esa persona que nos está viendo? Yo creo que me voy a dirigir mucho al estudiante o ya el trabajador, porque realmente yo que vengo del sector público y ahora estoy en el ámbito privado, trabajando como abogada independiente, he visto que muchos jóvenes hoy en día no tienen tanto esa vocación de servicio como en mi época, ¿no? Y nosotros incluso hasta trabajamos ad honorem los de mi generación, con tal de aprender. Hasta yo llevaba mi laptop y todo, pero bueno. Y yo pienso que si uno realmente quiere ser abogado, tienes que tener la vocación de servicio. Tienes que ser un poco más sensible en estos temas y sobre todo para personas que no tienen familia, abogados, sino, o sea, vamos a hacer una carrera, hay que saber, como algunos dicen, hay que saber pagar derecho de piso, o sea, hay que empezar de abajo, pero de abajo con dedicación, compromiso y disciplina. No hagas las cosas por hacer. Se trata de hacerlo con ese deseo de hacer lo mejor que puedas para poder aprender, para tener esa paciencia de que te puedan corregir y ir por la próxima y que te salga mejor. En el derecho no se cuentan las horas cuando empiezas. Cada trabajo nuevo siempre te va a requerir un sobreesfuerzo, un trabajo adicional. Eso hay que ser conscientes. A mí me pasó incluso hasta hace un par de años que empecé como abogada independiente. Para mí todo esto es algo nuevo y me ha implicado hacer mis horas extras. Entonces, siempre para uno crecer, hay que ser conscientes de que todo eso requiere un esfuerzo. Nada es de la noche a la mañana. Y si algunos vienen de familia caudalada, donde puedes tener un estudio, familiares que les pueden meter ya a trabajar, bien por ellos. Pero yo creo que el gran mayor número de población peruana, enseño en 2 universidades y veo la realidad. Digo a estos jóvenes, aprovechen el tiempo, mientras que son estudiantes y sus padres les dan una casa, comida, aprovechen en hacer prácticas, apoyar, familiarícense, entren a los estudios, a las fiscalías, escuchen, familiarícense con los términos jurídicos en lugar de estar en el hogar pasando el celular 1 hora, 2 horas. Moneticen el dinero, moneticen el tiempo, como quien dice, ¿no? El tiempo es valioso. Entonces, yo diría que sean muy, muy comprometidos en el derecho. El derecho, como vemos, hoy en día todas las normas están cambiando constantemente. Hay que leer bastante, hay que actualizarnos. No podemos ser un abogado todista, ese es otro de mis consejos. Tenemos que siempre perfilarnos a una especialidad. Y la especialidad no esperes tenerla recién cuando vas a trabajar, sino tú ya la puedes perfilar en tus últimos años de carrera. Y en la medida de que sea tu convicción, sea lo que te gusta, estoy seguro de que las horas van a pasar volando. Muchas gracias por ese gran consejo, doctora Huiza. Le agradezco mucho por su compañía, le agradezco mucho por sus palabras, por sus experiencias, por sus anécdotas, por todo el servicio que ha brindado a los usuarios, a los administrados, a las lamentables víctimas de posibles delitos. Se lo hayan dicho o no, yo se lo quiero transmitir por ellos. Muchas gracias por todo el servicio que ha brindado y que sigue brindando. Muchas gracias por todo eso. Y a todo el público que ha llegado hasta este momento, muchas gracias por acompañarnos. Repito, espero que hayan disfrutado este programa tanto como yo. Y recuerden, este programa llega gracias a EGEPUT, la mejor formación jurídica. Hasta luego con todos.